Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Fogata de Dante. Este es el primer video del canal. Me siento muy feliz de por fin empezar este proyecto y de antemano quería agradecerles por estar hoy aquí. Hoy les quiero hablar sobre un caso muy interesante, extraño, pero sobre todo un caso muy inexplicable que ocurrió aproximadamente en el año 1940, por allí. Igual no les quiero dar muchos spoilers. Creo que mejor vamos a empezar a relatarle la historia, porque créanme que está buenísimo. La historia nos lleva a junio de 1947, un mundo que aún vivía bajo la sombra de la guerra. El buque de carga Ourang Medan había zarpado de algún puerto secreto en China o el sudeste asiático con una misión: transportar un cargamento que a fecha actual sigue siendo un misterio. Se cree que su destino era Europa o América, lo que lo obligaba a atravesar las concurridas y peligrosas aguas del estrecho de Malaca. La travesía se estaba desarrollando de forma bastante rutinaria, nada fuera del lugar, hasta que el aire del estrecho de Malaca se llenó de un sonido inconfundible. Una señal de radio desesperada en código Morse fue interceptada por la tripulación del carguero estadounidense Silver Star. El mensaje inicial era confuso, casi incoherente, pero la segunda parte fue bastante clara. Algo terrible estaba ocurriendo a bordo del Ourang Medan. El Silver Star cambió de rumbo de inmediato. Tras horas de búsqueda en las aguas tropicales, finalmente lo avistaron. El Ourang Medan estaba a la deriva, inmóvil en el agua. Exteriormente, el barco no presentaba daños, no había señales de colisión, ni de incendio, ni de haber sufrido una tormenta. Estaba intacto, pero envuelto en un silencio que los marineros describieron como extraño. No respondía a las señales de radio ni a los pitidos de advertencia. El capitán del Silver Star ordenó entonces a un equipo de rescate que abordara la nave para investigar, pero lo que iban a descubrir les helaría la sangre hasta la médula. Apenas pusieron un pie a bordo, el horror los golpeó. La cubierta estaba sembrada en cadáveres. Toda la tripulación del Ourang Medan había muerto. En la sala de radio, el operador yacía encogido, con los auriculares aún puestos, sus dedos cerrados como si su última acción hubiera sido intentar transmitir una señal de ayuda. Un detalle algo tétrico es que todos tenían los ojos desmesuradamente abiertos y la boca congelada como en una mueca de agonía. Básicamente parecía que fuesen muertos gritando. La paradoja era total. A pesar del evidente terror que sufrieron, un vistazo rápido confirmó que no había una sola herida ni rastro de sangre. Lo que fuera que los había matado lo hizo sin fuerza física. Cuando el equipo descendió a la bodega inferior, se encontraron con otra anomalía. A pesar de que la temperatura exterior era tropical, aproximadamente de unos 43 grados, allí dentro se sentía un frío extremo, un frío que no era para nada normal. Y flotando en el aire, un tenue olor químico imposible de identificar, una prueba de que, si bien el ataque no había sido violento, no había sido físico, quizás sí fuese sido algo químico. A pesar del horror y la incertidumbre, el capitán del Silver Star tomó una decisión. Intentarían remolcar el buque hasta el puerto más cercano para hacer una investigación más exhaustiva. La tripulación de rescate se preparó para asegurar los cables de remolque, pero fue en ese momento cuando se escucharon los gritos de varios hombres que salieron corriendo de las bodegas inferiores. Tras ellos, un humo denso negro comenzó a brotar de las entrañas del carguero. El barco estaba en llamas. Ante el inminente peligro de una explosión, el equipo de rescate abandonó apresuradamente el carguero, regresando al Silver Star y alejándose lo más que pudiesen. Observaron impotentes cómo el humo era seguido por una serie de explosiones en cadena que hacía temblar el casco. Finalmente, una explosión de mayor intensidad lo destrozó por completo. En cuestión de minutos, el Ourang Medan fue engullido por el mar, llevándose consigo toda evidencia física de lo que pudo haber ocurrido en su interior. Y bueno, esto es básicamente los hechos que se saben actualmente. Y pues con el barco consumido por el mar, la única evidencia que quedó fue el relato de testigos y las escalofriantes descripciones de los cadáveres. Y pues a partir de aquí la historia se adentra ya en el terreno especulativo, donde cada teoría intenta, digamos, darle sentido a lo que es en sí mismo inexplicable. La hipótesis más fuerte, aquella que intenta, digamos, sonar más racional, apunta a que el carguero era ilegal y que llevaba, digamos, una carga peligrosa. En esta teoría se habla de que el Ourang Medan no era solo un carguero, sino un buque fantasma que transportaba químicos ilegales,
La presencia del olor químico y la muerte instantánea, sin violencia, de la tripulación apunta a gases letales. Podrían haber sido una fuga de cianuro de potasio o incluso nitroglicerina que, al entrar en contacto con el aire o el agua de mar, liberó vapores asfixiantes que provocarían el terror y la muerte de la tripulación. La explosión final sería, digamos, la reacción lógica de este material inestable. Sin embargo, la teoría más oscurita, digamos, nos lleva a los horrores de la guerra. Como les dije, en esta época aún estaban bajo la sombra de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La teoría del Escuadrón 731 sostiene que el Urán Medan estaba siendo utilizado para transportar gases nerviosos desarrollados por los científicos japoneses del Escuadrón 731. Tras la Segunda Guerra Mundial, se sabe que Estados Unidos negoció la inmunidad de estos científicos a cambio de sus investigaciones en armas biológicas. Si esta teoría es cierta, el Urán Medan fue un buque negable, básicamente un barco que nunca existió en sus registros oficiales, usado para, mover cargamento secreto, y lo que presenciamos básicamente sería una misión militar fallida. Pero en fin, hay un millón de teorías de lo que pudo haber ocurrido, desde teorías más comunes, como que quizás la caldera no estaba bien sellada, lo que hizo que liberara monóxido de carbono, que es un gas inodoro y que provocaría la asfixia de toda la tripulación, hasta teorías que apuntan a algo un poquito más descabellado, como lo paranormal. E incluso, por la gran falta de evidencia, se tiene la duda de que si realmente este buque llegó a existir alguna vez. Y sí, el mar se tragó la verdad para siempre. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿fue un accidente químico, un encubrimiento militar o algo que escape de nuestra comprensión? ¿Qué creen que ocurrió realmente? Los leo en los comentarios.